Y qué bueno, estamos ministrando y compartiendo acerca de lo que es el altar de Dios. Hemos tenido 2 enseñanzas, esta es una tercera enseñanza sobre lo que es el altar de Dios. Y quiero decirle un poco ahí, estuve enseñando acerca de lo que significa ser un sacerdote, ser un hijo de Dios y lo que significa ser un rey. Y hoy vamos a entrar en una parte muy importante acerca de lo que es el altar de Dios, y es una parte muy poderosa que se llama el sacrificio. Diga conmigo el sacrificio. Diga conmigo, yo soy sacrificio. Y quiero que vaya a Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahí dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diga, soy sacrificio. Dígale que está al lado, dile, soy sacrificio. Entonces Dios nos dice, el principal sacrificio somos nosotros. Ese es, empezamos. Y yo quiero que vaya a Primera de Pedro. Vamos a ver varias citas muy importantes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Todo esto referente al sacerdocio y el sacrificio. Donde hay sacerdocio hay sacrificio. No puede haber sacrificio sin sacerdocio, y no hay sacerdocio sin sacrificio. Entienda esto y apúntelo. No hay sacrificio sin sacerdocio, y no hay sacerdocio sin sacrificio, porque un sacrificio sin sacerdocio no es otra cosa que un animal muerto. Eso es un sacrificio sin sacerdote, y un sacerdote sin sacrificio es uno que no tiene nada. Porque el sacerdote siempre tiene que tener algo para presentar. Y recuerde, cuando hablamos de sacerdotes, hablamos desde una posición espiritual. No estamos hablando de hombres, estamos hablando desde una posición espiritual. Entonces, como hombres y mujeres podemos presentar sacrificio y podemos ser sacerdotes. ¿Y qué dice ahí Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5? Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Aquí está el porqué, el para qué. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿para qué yo soy un sacerdote? ¿Para qué soy una casa espiritual? Para ofrecer sacrificios espirituales. Y quiero que vaya a Salmo capítulo 50, versículo 5. Vamos a poner el fundamento en la palabra de Dios, que es tan importante, y que usted tome estos versículos tan importantes que nos habla del sacrificio. Y le estoy hablando en los diferentes pasajes, le estoy hablando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, bueno, le estoy hablando en todas las áreas, o sea que esto no es algo que ha pasado, esto es algo que permanece. Salmo 55, mire que dice, el Salmo 55 dice: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. O sea, donde hay una relación de pacto tiene que haber el sacrificio. El matrimonio es una relación de pacto, pero un matrimonio donde no hay sacrificio es de poca durabilidad. Entonces el sacrificio es algo que nosotros tenemos que presentar dentro de todas nuestras relaciones, y más en nuestras relaciones con Dios. Y en nuestra relación con Dios, Dios dice, dice esta palabra, dice: voy a separar a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Entonces hay una generación aquí que nos dice que tiene pacto pero no tiene sacrificio, pero hay una generación que tiene pacto y tiene sacrificio. Entonces la pregunta aquí sería: ok, yo soy hijo de Dios, yo soy rey para gobernar, soy hijo por identidad, pero soy sacerdote ¿para qué? Para ofrecer sacrificio. Entonces un sacerdote que no presenta sacrificio no tiene sentido. No cumple ninguna función. En otras palabras, un sacerdote sin sacrificio no sirve para nada. Pero Dios está diciendo que hay una generación de personas que tienen pacto pero no tienen sacrificio. Y la señal, la marca de nuestra relación con Dios y de nuestro sacerdocio se llama el sacrificio. Quiere decir, donde hay sacrificio, ese pacto se hace verdadero. Y el Señor dice: juntadme mis santos. En otras palabras, pónganmelos aparte. Esa palabra significa remanente. ¿Cuánto les ha pasado que ustedes están en un camino y usted está sacrificando y otro no sacrifica? Usted se está esforzando y otro no se esfuerza. Y muchas veces eso trae desánimo a muchas personas. Pero Dios está diciendo, nosotros tenemos que perseverar y no podemos darnos por vencidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perseveramos en hacer el bien, dice que va a haber un momento que Dios dice: juntadme a estos, sepárenme los que hicieron pacto con sacrificio. Entonces mucha gente puede decir: yo soy hijo de Dios, yo soy llamado por Dios, yo sirvo a Dios. Pero la pregunta es: ¿y dónde está
tu sacrificio? ¿Cuál es tu sacrificio? El sacrificio nos da acceso a la presencia de Dios. El sacrificio nos da acceso a muchas cosas de Dios. Ahora lo vamos a ver. Y quiero que mire esta también. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Y aquí vamos a entrar ya más profundo en lo que es hablando acerca de Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Y mire qué poderosa esta palabra. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Mire que este versículo, escuche, porque usted como líder, como hijo de Dios, como casa espiritual, tiene que escuchar este versículo tan poderoso, porque este versículo es muy mal interpretado por los religiosos. Cuando usted se encuentra un religioso, el religioso lee así, de esta manera, dice, pero Cristo ya ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio. Eso le van a decir a usted. Y entonces le dice, ya no hay que hacer más sacrificio. ¿Cuántos han escuchado eso? No, Cristo ya fue el sacrificio, ya no hay que hacer más sacrificio. Eso no es verdad. Eso es eso es una verdad media. Si una verdad media es más una mentira que una verdad. Entonces no es una verdad, no es una realidad, porque aquí nos aclara y quiero que usted lea este versículo con sabiduría. Dice, pero Cristo, estamos hablando de Cristo, Cristo fue el sacrificio, Él nos dio el ejemplo, Él nos enseñó a hacer sacrificio. Dice, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, ¿por qué? Por los pecados. En otras palabras, no hay ningún sacrificio que yo pueda hacer por los pecados. Yo no puedo hacer ningún sacrificio por los pecados. Ese es el problema de la religión hoy en día. Te dicen, vaya, pague esto por sus pecados. Usted no puede pagar nada por sus pecados. Ya Cristo pagó el precio. En otras palabras, el único acceso que hay al perdón de pecados se llama la sangre de Cristo Jesús. Eso nosotros tenemos que entender. Pero el religioso lo lee y dice, Jesús ya fue el sacrificio. Jesús ya hizo el sacrificio. Ya no hay que hacer más sacrificios. Eso no es verdad, eso es mentira. Acá nos dice que Jesús hizo el sacrificio por los pecados. En otras palabras, cuando a usted le digan que usted tiene que ofrecer algo por sus pecados, eso no es verdad. Si a usted le dicen, traiga una ofrenda para que Dios le perdone los pecados, eso es mentira. Y eso a veces el religioso hasta nos acusa a nosotros de eso. Es que piden dinero para que Dios les perdone pecados. Eso es mentira, eso no es bíblico, eso no es verdad. Ese sacrificio Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Él fue el cordero, Él fue la sangre que fue derramada por nuestros pecados. Por eso cuando nosotros pecamos, dice, acerquémonos a Dios confiadamente a través de la sangre de Cristo Jesús y Dios perdona nuestros pecados. El sacrificio por los pecados se llama la sangre de Cristo Jesús. Ahora nosotros sí tenemos que hacer sacrificios. Hay otras clases de sacrificio, porque si no, cuando leemos Romanos 12:1, entonces se contradeciría con este versículo, cuando dice presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Entonces la palabra de Dios no se contradice, solo que el que no la entiende piensa que se contradice, pero no se está contradiciendo. Hay un sacrificio por el pecado, dígalo conmigo, es la sangre de Cristo Jesús. En otras palabras, no hay ningún otro sacrificio que nosotros podamos hacer si primero no entramos por la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús es la que nos da acceso. ¿Por qué? Porque nos purifica, nos santifica, nos libera, nos transforma, nos cambia, nos sana. Amén. A través de la sangre de Cristo Jesús. Y cuando yo estoy en ese sacrificio de Jesús, yo puedo presentar sacrificios. Entonces, un sacerdote es constituido ¿para qué? Diga, para ofrecer sacrificios espirituales. Diga conmigo, yo voy a ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, el trabajo del sacerdote es ofrecer sacrificios espirituales. Le voy a decir 7 tipos de sacrificios espirituales que usted puede ver en esta hora. Apúntese, los voy a decir 7 niveles o 7 tipos de sacrificios espirituales. Apúntelo rápido. Número 1, la intercesión. La oración o la intercesión. Número 2, el ayuno. El ayuno. Entonces, acá vamos. Como sacerdote, ¿cuánto oras? Hombre y mujer, como sacerdote, ¿cuánto oras? Número 2, ¿cuánto ayunas? ¿Cada cuánto ayunas? Mire, yo le digo una cosa. Nosotros debemos darle el 10% a Dios. El 10% de nuestro tiempo, de nuestra vida. En otras palabras, lo mínimo que usted debería de ayunar al mes serían 3 días. Lo mínimo que nosotros debemos de ayunar al mes son 3 días.
Lo mínimo que nosotros debemos ayunar al año son 36 días y medio. Ese es lo mínimo. Amén. De ahí para allá ya es extra, sacrificio extra. Pero lo mínimo como sacerdote es el 10%. Dios nos pide el 10% y ese es el 10%. Y hay gente que en un mes usted tiene que poner y decir, ¿cuánto ayuné este mes como sacerdote? Y hay gente, no se engañe usted mismo. Hay un versículo que dice, no os engañéis a vosotros mismos. Y dice, no, es que yo ayuno y yo no sé. Y bueno, y yo ahí miro y usted no sabe, hermano. Cuando uno ayuna, uno sabe cuánto ayuna. Uno sabe cuánto ora, cuánto tú le das al día de ayuno, de oración, de servicio a Dios. El apóstol nos enseñaba y nos decía, como mínimo nosotros tenemos que ofrecerle a Dios 1 hora de oración al día. 1 hora de oración al día. Eso es su tiempo, separación, como mínimo 1 hora. Entonces ahí estamos. ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su tiempo de ayuno? Número 3, apúntelo, el tercer sacrificio, la muerte al yo. Esto está poderosísimo. La muerte al yo, la muerte a mis deseos, a mis intenciones, a mi carne, a mis pensamientos, la muerte al yo, a todo lo que me lleva a romper tantas cosas, dañar relaciones, tantas cosas. La muerte al yo. Número 4, cuarto sacrificio, alabanza y adoración. Número 5, hacer ofrendas o el dar. Apunte más bien el dar, el ofrecer a Dios, el dar a Dios. Número 6, hacer el bien y compartir. Y el número 7, que ya se lo leí, presentar nuestro propio cuerpo en sacrificio. Amén. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Como decía, le decía el Salmo 133, a mí me gusta muchísimo, porque dice, donde están los hermanos juntos en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. El estar juntos en armonía se requiere sacrificio. Se requiere que usted tiene, pastores, que usted sabe, yo estoy trabajando y usted no se imagina. Entonces se requiere sacrificio para reunirnos, se requiere sacrificio para estar juntos, se requiere sacrificio para desplazarse, se requiere sacrificio. Entonces el presentar nuestros cuerpos es parte del sacrificio. Amén. Y yo quiero entrar un poquito aquí en este sacrificio tan poderoso que es el de la intercesión. Cuando Dios nos habla acerca, yo les dije, siempre hay 2 tipos de personas que el cielo está buscando. Una está en Juan 4, creo que 24, y la otra está en Ezequiel, y nos dice, y busqué entre ellos un varón que hiciese vallado, que se levantase, que se pusiera a la brecha, que se pusiera a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces, solo ese 2 tipos de personas dice la palabra que Dios busca. Hombres y mujeres que intercedan y hombres y mujeres que adoren. Dios está buscando adoradores y Dios está buscando intercesores. Entonces yo quiero entrar un poquito en lo que es el sacrificio de oración. Diga sacrificio de oración e intercesión. Dígale que está al lado, por ahí cerca, diga sacrificio de oración y intercesión. Entonces quiero que vaya conmigo a esta cita tan poderosa, Isaías 21, Isaías 21, versículo 6. Puede apuntar la cita de Ezequiel 22:30, donde dice que Dios busca intercesores. Pero mire esta Isaías 21:6, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mí guarda. Porque el Señor dijo así, ven, pon centinela que haga saber lo que vea. Entonces este sacrificio, mire, este sacrificio de interceder significa velar, estar despierto en el espíritu, significa orar. Mucha iglesia está dormida hoy espiritualmente. No hay una batalla, estamos librando una batalla. Estamos librando una batalla muy fuerte y la iglesia está dormida, la iglesia está pasiva, la gente ya no quiere orar, la gente ya no quiere interceder. Mire, se lo digo así y con dolor y con temor de Jehová, el mayor problema que nosotros tenemos en el ministerio es para reunir la gente para orar. Ese es el mayor problema. El mayor, desde los líderes hasta el más pequeño, ese es el problema más grande. Reunir la gente para orar. No hay hora, no hay el día tiene 24 horas y dice, si tuviera 26, bueno, ahí sí ya yo podría. Mira, pudiera el día tener 30 y 40 y te garantizo que tampoco lo harías.
Aló, está conmigo. Entonces le estoy diciendo, estamos enfrente de una batalla, estamos enfrente de una guerra, estamos enfrente de una pandemia que está sacudiendo la tierra. La respuesta a este problema lo tiene la iglesia. No lo tiene el gobierno, no lo tiene el mundo, lo tiene la iglesia, porque el Señor dijo, si mi pueblo se humillare, orare, si se arrepintieren, se volvieren de sus malos caminos, yo sanaré la tierra, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. O sea, la tierra es sana de la pandemia por causa que la iglesia está orando, está ayunando, está presentando sacrificio, está buscando a Dios. Mire qué fuerte esto y qué poderoso. Entonces Dios nos está llamando y está diciendo, cada uno de nosotros tenemos que ser un centinela, cada uno de nosotros tenemos que ser una atalaya, tenemos que levantarnos a orar, tenemos que levantarnos a buscar a Dios. Yo le digo y se lo digo, cada día yo me levanto 4 y algo de la mañana porque yo tengo la expectativa en mi corazón que esa oración de madrugada supere las 100 conexiones. Tenemos, mire, le voy a decir algo y échale cuenta a usted a esto. Tenemos más de 400 personas en nuestro ministerio aquí en España. Más de 400 personas aquí en el ministerio, aquí en España. Y llegamos a 70, 75 conexiones cada día. Entonces, ¿dónde están los demás centinelas? Están vigilando en sueños. Entonces, el que está durmiendo, dice, no se ha enterado lo que está sucediendo. Y cuando usted no se entera de los tiempos que estamos viviendo, cuando venga el sacudimiento, lo va a agarrar a usted también. El mismo sacudimiento que viene hacia afuera también viene hacia nosotros. ¿Por qué? Por causa de que no estuvimos atentos y que no estuvimos vigilantes. Hay gente que está esperando otra cuarentena, encerrados en su casa para decir, Señor, ahora sí tengo tiempo para orar. Diga, ay, 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 diga, me duele, diga algo ahí. O los que ven en las redes sociales. La gente está esperando otra cuarentena para decir, ahora sí, pastor, vamos a llegar a 200 conexiones. En la oración, no, iglesia, este es el tiempo que hay que levantarse a orar a las 5 de la madrugada, hora de España, hora de Europa, 10, 11 de la noche, hora de Latinoamérica. Eso se llama presentar sacrificio espiritual de oración, de intercesión. ¿Y por qué estamos orando? Para que la mano de Dios poderosa traiga liberación de toda plaga en esta tierra. El poder lo tiene la iglesia, la verdad la tiene la iglesia, la llave de la liberación la tenemos nosotros. ¿Y dónde está esa llave de la liberación? En la oración, en la intercesión, en la súplica. Así que yo quiero animarle, usted que me está viendo, yo no sé cuántas conexiones habrán ahora, o usted que vea este programa después, quiero decirle, este es el tiempo que usted se tiene que levantar, nos tenemos que levantar a orar, a ayunar, a buscar el rostro de Dios, a presentar como sacerdotes sacrificios espirituales. Diga conmigo, diga, yo soy hijo. Diga, yo soy rey. Pero diga, pero yo soy sacerdote. Y la función del sacerdote es presentar sacrificios espirituales. Por eso nosotros pudiéramos quedarnos aquí, en este lugar. ¿Cuántos sintieron una atmósfera poderosa ahora? Los que están aquí en medio de la oración, cuando empezaron, ¿ustedes qué sintieron? ¿Qué sintieron? Se lo digo con temor de Dios. ¿Qué sintieron? Una presencia poderosa, ¿cierto? Le voy a decir, yo esta mañana estuve aquí 2, 3 horas orando, intercediendo aquí en este lugar. Y usted viene y dice, ¿y qué pasa? ¿Y qué es lo que hay aquí? ¿Sabe qué hay aquí? Aquí hay sacrificio. Aquí hay oración, aquí hay clamor, aquí hay súplica. Entonces, cuando usted llega a un lugar donde hay sacrificio, usted percibe algo. Algo está sucediendo, algo ahí en la atmósfera. Usted dice, no entiendo, hay algo. Pero le digo, hay lugares donde usted llega y está seco. Hay casas de paz donde usted llega y está seco, no hay vida, no hay movimiento. ¿Sabe por qué? Porque no hay sacrificio. Donde no hay sacrificio, donde no hay sacerdocio, no hay vida, no hay bendición, no hay liberación, no hay transformación. Por eso Dios nos está llamando y Dios nos está diciendo, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde están los que hicieron pacto conmigo con sacrificio? Por eso el apóstol dice, presenten aún sus propios cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Iglesia, tenemos que levantarnos como atalayas vigilantes, porque este es el tiempo que Dios quiere que traigamos cambio y transformación. Hay armas que el diablo está preparando en contra de nuestra familia y nosotros tenemos el poder y la autoridad de deshacer toda obra del diablo. Hay estrategias y tenemos el poder y la autoridad de romper toda mentira de Satanás. Así que este es el tiempo. Dile que está al lado, dile que está al lado y levántate como atalaya.
Mire ese Isaías 21:6, ¿qué dice? ¿Qué dice Isaías 21:6? Dice, porque el Señor me dijo así. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Entonces diga, Dios me dijo así. Vamos, apunten. No, eso no me habló Dios. Yo quería que Dios me hablara que me iban a dar un auto nuevo y que yo no iba a pagar nada. Ahí sí fue Dios quien le habló, ¿cierto? Pero mire qué dice ahí. Dios, porque el Señor me dijo así. Dígalo, pues yo quiero que usted lo diga para usted. ¿Qué le dijo? En otras palabras, vaya, póngase a orar. Vaya, póngase a vigilar. Vaya, póngase a ayunar. Deje de estar esperando. Los centinelas, los atalayas están salvando ciudades. Una ciudad era liberada de ser invadida por causa de un centinela, de una atalaya. Entonces, aquí mire qué sacrificio. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora. ¿Qué sacrificio? ¿Cuánta batalla hay para que oremos? ¿Usted ha visto cuando usted se quiere levantar a orar? Se le levantan 20 cosas para que usted no ore. El cansancio, la pereza, le duelen los huesos, malas noticias, las circunstancias, se levanta de todo. ¿Sabe por qué? Porque en ese sacrificio de la atalaya, el diablo sabe que donde hay una atalaya, donde hay uno que está vigilando por una casa, por una familia, por un hogar, él no puede hacer nada. El diablo no puede tocar, no puede dañar, no puede destruir. ¿Por qué? Porque hay uno que está haciendo sacrificio, hay uno que está velando, hay uno que está orando, hay uno que está creyendo. Yo no sé si hay alguien en esta hora que diga amén, este es el tiempo. Iglesia, yo le digo, el propósito de este mensaje no es decir, ay, tan bueno el programa. El propósito de este mensaje es que usted se levante a hacer lo que Dios está diciendo que hagamos. Y usted váyase con esta palabra profética. Yo le profetizo hoy que el Señor le dice así: ve y ponte a orar. Ve y ponte a ayunar, ve y ponte a vigilar, ve y ponte. ¿Por qué? Porque los días son peligrosos. Los días que estamos viviendo son días peligrosos. Y entonces son días donde tenemos que vigilar. Dice que si el dueño de la casa supiera a qué horas viene el ladrón y está despierto, mire, el ladrón no va a venir. No lo va, en otras palabras, no lo va a tomar por sorpresa. Eso nos habla de mucho, de la venida del Señor y todo eso. Pero yo quiero que entienda, donde hay alguien que está vigilando, el ladrón no va a entrar. Donde hay alguien que está listo, preparado, que está orando. De verdad que como iglesia, las oraciones más concurridas, los lugares más concurridos deberían de ser las reuniones de oración. Las mayores conexiones, la oración. Yo no sé cuántos aquí tengan excusa para decir, yo a las 5 de la mañana no me puedo conectar. La única excusa válida porque estoy trabajando y no me dejan usar el teléfono. Pero de resto no hay excusa. Dile que está al lado, dile, no hay excusa. Alguien ahí cerca, dile, no hay excusa. La excusa que tú tienes se llama falta de sacrificio. No hay sacrificio. Es que, pastor, usted no sabe, después estoy cansado. No, yo soy cuerpo glorioso. Yo vivo en las nubes, yo no me canso. Yo soy Superman. Todos nos cansamos. No es fácil, pero donde hay sacrificio, hay bendición, hay liberación, hay transformación, hay multiplicación. Por eso Dios dice, vamos, presentemos nuestro cuerpo. En otras palabras, si usted se tiene que arrastrar desde su cama a la sala, arrástrese. Arrástrese. Jáleselo, pero métase a la ducha. Usted sabe, se lo digo aquí, no le cuenten a nadie. Yo sé que no hay nadie viendo en el internet. Pero ¿sabe cuántas veces yo me he levantado que me abre un ojo y el otro no me abre? Y que no me abre, hermano. Que usted viene y uno dice, ¡ay, qué pasa! Y parezco hasta zombie. Una cosa ahí que uno está ahí. ¿Y sabe qué hago? Voy y me meto a la ducha. A las 4:30 de la mañana. Ahí suelto el chorro de agua. Y le digo a la carne, mira, te despiertas porque te despiertas. Yo no sé, háblele a su carne, hermano, dígale algo. Así, yo sé que hay muchos aquí que hasta le cantan a la carne. Duérmete, niña, duérmete ya. Que es un día largo y hay que trabajar. No, dígale que está al lado, dile sacrificio. Diga conmigo, este es tiempo que Dios me está hablando. ¿Dónde está mi sacrificio? ¿Sabe por qué tenemos problemas financieros? Porque no hay sacrificio. ¿Sabe por qué hay problemas familiares? Porque no hay sacrificio.
¿Sabe por qué tenemos problemas en la sociedad, en la visión, en cualquier área que usted mire? Porque no hay sacrificio. Porque Dios viene y dice, ¿dónde están los que hicieron pacto conmigo con sacrificio? Cuando Dios viene a un hogar, dice, ¿dónde está el sacrificio del pacto que tenemos? ¿Dónde está el sacrificio? Porque ese sacrificio da testimonio. Ese sacrificio habla del lugar. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesús fue el sacrificio. Y fue sacrificio una vez y para siempre. ¿Qué producen los sacrificios? Apunte ahí, ¿qué producen los sacrificios? Número 1, los sacrificios producen cielos abiertos. Cielos abiertos. Número 2, siempre la presencia de Dios se va a manifestar donde hay un sacrificio. La presencia de Dios se va a manifestar donde hay un sacrificio. Y número 3, el sacrificio va a hacer que el poder de Dios se manifieste. El sacrificio hace que el poder de Dios se manifieste. Me están contando un testimonio. Mire qué testimonio tan poderoso. La palabra de Dios dice que Dios nos da al 10, al 30, al 60, al 100 por uno. Y me contaron un testimonio de una persona, escuche eso tan poderoso. Vino por primera vez a la iglesia. Escuche este testimonio. Vino por primera vez a la iglesia. Y cuando la pastora empezó a hablar de la ofrenda y empezó a hablar del dar y empezó a hablar del sacrificio y dice que necesitaba un piso. Y estaba en un tiempo difícil de buscar piso. Y cuando la pastora empezó a hablar de la ofrenda, dijo, cuando tú pones una señal, un sacrificio, entonces Dios te va a responder lo que tú necesitas. Y dice, yo solo tenía 15 euros, dice la persona. Los puso en un sobre y dijo, pues yo los voy a dar. Y dio los 15 euros. ¿Y sabe cuál fue la sorpresa? Que cuando se fue a trabajar, estaba hablando con su pareja de que tenían que ir a buscar el piso. Una persona que estaba ahí en el bar, que estaba comiendo en el bar, le dijo, ¿ustedes de qué están hablando? Dice, no, es que tenemos que buscar un piso. Y dice la persona, sacó 1.500 euros y le dijo, yo les voy a regalar estos 1.500 euros para que ustedes tengan su piso. 15 euros se volvieron en 1.500. ¿Por qué? Porque donde hay sacrificio hay bendición. Y hay muchas cosas, pero iglesia, donde no hay sacrificio no hay nada. Entonces, yo tengo un pacto con Dios. Ok, pero ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? Entonces Dios nos está llamando que produzcamos esos sacrificios espirituales que van a producir que la presencia de Dios se manifieste sobrenaturalmente. Entonces, le repito, el sacrificio hace que los cielos sean abiertos, que el fuego de Dios siempre se manifiesta o la presencia de Dios siempre viene donde hay sacrificio. Y número 3, el sacrificio produce que el poder de Dios se manifieste de manera sobrenatural. ¿Cuántos necesitan una intervención divina? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer sacrificio. Mire, yo le voy a decir, Dios siempre, los hombres de la antigüedad, cuando yo leo en el Antiguo Testamento, yo digo, esta gente sabía llamar la atención de Dios. Uno tiene que saber llamar la atención. ¿Y sabe cómo se llama la atención de Dios? Con obediencia, con sacrificio. Donde hay obediencia, donde hay sacrificio, la atención de Dios es llamada. Dios va a fijar la mirada sobre esa persona. Dice la palabra que los ojos de Dios recorren la tierra. ¿Y qué está buscando Dios con sus ojos recorriendo la tierra? Está buscando lo que dice el Salmo 55, que dice, aquellos que hicieron pacto conmigo y que tienen sacrificio. Donde hay sacrificio, los ojos de Dios se van a poner. Y donde los ojos de Dios se ponen, cualquier cosa buena va a suceder. Así que mire, quiero leerle aquí en 2 de Crónicas capítulo 1. Ya voy a ir terminando porque si no aquí yo termino a la medianoche. Esto es poderosísimo. 2 de Crónicas capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Mire qué tremendo este Salomón. Subió pues Salomón, Salomón nos representa a nosotros en el ahora. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión. ¿Y ofreció qué? Sobre él 1000 holocaustos. Salomón sabía que lo primero que tenía que hacer era ofrecer sacrificios a Dios. Usted sabe, ¿quién fue el hombre más sabio según la palabra de Dios?
Salomón. Y cuando usted ve la sabiduría de Salomón, se basaba en los sacrificios que le daba a Dios. Y Salomón le dio sacrificio a Dios. Y dice, y aquella noche, ¿qué pasó? Apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Oye, eso está poderoso. Usted se imagina que Dios le está, donde hay sacrificio, Dios dice, pídame lo que quiera. No, parece que aquí no han entendido eso. Donde hay sacrificio, aquí este es un cheque en blanco. Dios diciendo, pídame lo que quiera. Necesita salud, va a haber un milagro en salud. Necesita finanzas, va a haber un milagro en la finanza. Necesita ministerio, va a haber un milagro. Necesitas el poder, ahí está, pídeme lo que quiera. Usted imagina usted delante de Dios, Dios diciendo, pídeme lo que quiera. Pero por eso le estoy diciendo, Dios nos está llamando y nos está diciendo, vaya, vigilen, vaya, oren, vaya, presenten sacrificio. Y mire lo que hizo el sacrificio de Salomón. Esos sacrificios produjeron que los cielos se abrieran, que la presencia de Dios viniera. Y Dios le dice, pídeme lo que quieras porque mi poder se va a manifestar en medio de lo que tú me pidas. Oh, denle un aplauso a Dios. Esto es impresionante. Y quiero terminar con esto, quiero terminar Primera de Reyes capítulo 18 versículo 38 y aquí nos habla acerca del profeta Elías. Qué sacrificio tan poderoso, amén. Recuerde, yo quiero terminar así. Primera de Reyes 18, 38, 18, 38, 18, 38. Que dice, entonces, léalo, entonces cayó fuego de Jehová y consumió, ¿qué? Consumió el holocausto, la leña. ¿Usted se imagina un fuego que consume el holocausto, que consume la leña, que consume las piedras, que consume el polvo y que aún lamió el agua que estaba en la zanja? ¿Usted se imagina esa bomba que cayó en ese lugar del poder de Dios? Pues esa es la bomba del poder de Dios que va a caer sobre aquellos que tienen sacrificio. Donde hay sacerdocio, donde hay sacrificio, el poder de Dios se va a manifestar. Y le voy a decir, este sacrificio que Elías presentó lo hizo en tiempo de crisis. El tiempo de crisis es el mejor momento para presentar sacrificio delante de Dios. Dice que Elías, ¿qué fue el sacrificio? Puso el becerro, pero dijo, hay algo que está más costoso, el agua. Y dijo, pónganle agua al altar, pónganle más agua, hagan una zanja que se llene de agua la zanja. Imagínense, eran 3 años y medio que no llovía sobre la tierra. En ese momento, 3 años y medio sin llover. Es más, usted podía tener oro, pero el que más tenía era el que tenía agua. Y él decía, pongan agua. ¿Por qué? Porque ese era el mayor sacrificio que se le podía dar a Dios en ese momento. Pero Elías sabía que donde hay pacto, donde hay sacrificio, hay cielos abiertos, la presencia de Dios se va a manifestar y el poder sobrenatural de Dios va a traer la respuesta. Así que dígame amén, dele un aplauso por favor en esta hora.